¿Sabías que trabajar las emociones de nuestros alumnos en el aula pueden llegar a tener un impacto significativo en su aprendizaje? Bueno, hoy estaremos hablando de eso en Resetea tu Universo. Según la doctora Judy Willis, que escribió en su libro La ciencia del aprendizaje, ella afirma que las emociones positivas de nuestros alumnos en el aula, como por ejemplo el entusiasmo o por ejemplo la alegría, activan en nuestro sistema límbico y liberan neurotransmisores que van a favorecer a que ellos puedan consolidar la información en la memoria. Es por eso que quiero invitarlos a que veamos 5 o 6 datos curiosos sobre el cerebro de nuestros adolescentes y cómo lo aplicamos en el aula. Desde que nosotros somos jóvenes y desde que somos niños y llegamos a la adolescencia, aprendemos y descubrimos nuestra pasión por aprender. Un segundo punto sumamente interesante y sumamente curioso con respecto a lo que es la influencia de las emociones en la memoria. Se dice que las emociones también impactan directamente a nuestra memoria. Y eso lo podemos ver en el artículo Emociones y Memorias de la doctora Elizabeth Phelps, quien demuestra cómo las emociones intensas, tanto positivas como negativas, aumentan la retención de la información al activar la amígdala. Una parte del cerebro involucrada en este procesamiento de las emociones y de la memoria. Una de las mayores dudas, preguntas, consultas que nos tenemos todos los profesores o docentes, e inclusive hasta algunos padres de familias, ¿cómo podemos hacer nosotros para fomentar la pasión por aprender en nuestros adolescentes? Existen múltiples informaciones, existen muchos autores, pero uno que quiero rescatar es el doctor Anders Ericsson, quien en su libro describe de la siguiente manera. Es establecer metas claras, recibir retroalimentación constante y practicar deliberadamente son estrategias efectivas para poder lograr mantenernos comprometidos y motivados en nuestro aprendizaje. Bueno, y ahora que ya hemos hablado un poco de lo que son las emociones en el aula, inclusive de cuáles son algunas estrategias que podríamos nosotros fomentar, impulsar o promover en nuestros estudiantes para que esas emociones les permiten a ellos poder tener un mayor aprendizaje, nos podríamos estar preguntando, ok, ¿qué sucede con estas emociones y con este aprendizaje en los estudiantes? ¿Y cómo hacemos para que sea todo un aprendizaje más completo? Pues bueno, les cuento de que se ha demostrado que parte del aprendizaje que adquieren los estudiantes en el aula va más allá de un conocimiento académico, sino de que también les estamos desarrollando habilidades socioemocionales en el aula. Y es por esto que dentro de las teorías que vamos a mencionar a continuación entran dos sumamente importantes. Uno, ¿qué tan importante es el aprendizaje socioemocional en el alumno? Y número dos, ¿qué es y qué consiste y por qué es importante entender esas funciones ejecutivas del cerebro humano? Entonces, vamos paso a paso. Punto número 1. ¿Por qué es tan importante trabajar la parte socioemocional en nuestros estudiantes? Hemos identificado que el aprendizaje socioemocional se refiere a la capacidad de los estudiantes para entender y manejar sus emociones, establecer relaciones saludables, pero sobre todo que logren tomar las decisiones más adecuadas para sus vidas. Por otro lado, cuando estamos hablando de qué son esas funciones ejecutivas del cerebro, tenemos que entender de que estas funciones ejecutivas del cerebro son habilidades cognitivas que nos permiten a cada ser humano, independientemente de la edad, pero principalmente a los adolescentes, a poder planificar,
a poder regular sus emociones, a poder tomar decisiones y sobre todo tener esa capacidad analítica para poder resolver los problemas. Todo esto nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en investigaciones, por ejemplo, de Diamond A. and Lee Kay en sus diversos libros, como por ejemplo la intervención al desarrollo de los niños entre los 4 y los 12 años. Como conclusión a este video sobre la importancia de las emociones en el aprendizaje, en el cerebro de nuestros adolescentes, en esas funciones ejecutivas, tenemos que entender y comprender que al trabajar las emociones de los estudiantes en el aula, estamos brindándole a este ser humano que está en desarrollo, que está en crecimiento, esas bases necesarias para poder tener un aprendizaje significativo y exitoso en todas las áreas de su vida. Como docentes, recordemos que el aprendizaje completo implica atender tanto los aspectos académicos que tenemos en un programa de estudios, en un plan de estudios, como el socioemocional de los estudiantes. Actualmente hemos encontrado en la sociedad que encontramos o se identifican algunos problemas socioemocionales de nuestros adolescentes que han llegado a caer en diferentes malos pasos, como diríamos. Sin embargo, es fundamental entender que juntos podemos crear un entorno de aprendizaje emocionalmente seguro y muy enriquecedor para todas y todos nuestros chicos en nuestras aulas. Considero que todo esto deberíamos de fomentarlo desde niños, no solamente en adolescentes, e inclusive ya en adultos en grados universitarios. Así que recuerda, el papel de las emociones y lo que es el aprendizaje son completamente engranados y van trabajando mucho de la mano. Nos vemos en el próximo programa de Resetea tu Universo. Audio Jungle.